Bueno, el doctor Cabana para esta reunión me pidió que yo hablara de terapia dialítica, cómo hacemos la diálisis. Y como siempre uno dice, bueno, yo les puedo explicar cómo se hace la diálisis. Sin embargo, me interesan algunas cosas un poco más de poder transmitirle en esta charla. Por eso es que incluí en esta charla indicaciones de diálisis, los fundamentos de la diálisis, que es un poco lo que me había pedido inicialmente el doctor Cabana, y después cuáles son las técnicas de reemplazo, o más bien de soporte. Porque lo único que uno hace con estas terapias es sostenerlo al paciente en el tiempo, a la espera de que se recupere. Es nada más que eso. Acá tenemos algunas estadísticas de insuficiencia renal aguda o de injuria renal aguda, como queramos decirle. Y decimos que el 1% son de las admisiones hospitalarias. Ya definimos el otro día más o menos lo que era injuria renal aguda, así que hay un 1%, hay que sumarle hasta un 7% de injuria renal aguda durante la estancia hospitalaria. Y después vienen los números que no queremos ver, que son que los pacientes críticos, la mortalidad es del 50% cuando hay falla multiorgánica, y si necesita terapia sustitutiva renal, la mortalidad es del 80%. Estamos preocupados, venimos preocupados en los últimos 20 años, porque nosotros pensamos que cuando se instauraba la terapia sustitutiva renal, íbamos a poder brindarle al paciente una menos mortalidad. Y sin embargo, los números nos dicen que todo va mal, que nos va mal, que les va mal a nuestros pacientes. Entonces, en estas últimas 2 décadas, cuando uno mira toda la bibliografía siempre está destinada a ver cómo podemos nosotros, qué podemos manejar nosotros del paciente para bajar esa mortalidad tan alta. Vamos a ir en primer lugar lo que ya vimos el otro día, vamos a darle un repasito. Desde el año 2012 las CADIGO están tratando de unificar los criterios para poder hablar, dijimos el otro día, nos interesa estadificar la insuficiencia renal para poder hablar todos del mismo idioma y saber de qué nos estamos refiriendo, pero aún más nos interesa unificar porque vimos que la mortalidad se aumentaba drásticamente en el paciente desde que ya teníamos el estadio 1, que fíjense que el estadio 1 era nada más el aumento de 1.5 de la creatinina desde el ingreso, hasta 2. Quiere decir que si un paciente viene con 1 de creatinina y se le sube a 2, ya tengo aumentada la mortalidad. Mortalidad, estancia hospitalaria. Y ya vimos el otro día con ustedes en la charla que no solamente es mortalidad a corto plazo durante los 28, 60 o 90 días, sino dijimos la mortalidad al año. Los riesgos de enfermedad cardiovascular y otros riesgos más, que sí que nos interesa sobremanera. Pero a nosotros lo que nos interesa hoy es hablar del estadio 3 de insuficiencia renal. Voy a sacar el barbijo porque me molesta. El estadio 3 de insuficiencia renal, que nosotros vemos ahí que el estadio 3 es un paciente que entra con 3 o más de 3 triplicación de la creatinina basal, está en estadio 3. Triplicación. Si el paciente llega o tiene 4 de creatinina, estaría en estadio 3. ¿Sí? O independientemente de la creatinina, si necesita terapia sustitutiva renal, está en estadio 3. ¿Sí? Esos son conceptos. Qué lindo que los tengan. Pero cuando miramos el output cardíaco, el output urinario,
vemos que un paciente pasa. Estamos haciendo un breve repaso de lo que hablamos el otro día, creo que ustedes estuvieron el otro día. Y vemos nosotros que por output urinario el estadio 3 es cuando el output es menos de 0,3 mililitros, o sea, más o menos un paciente que orina 200 mililitros en 12 horas es un estadio 3, 200 a 300. Un paciente que está anúrico en las 24 horas es un estadio 3. Y después la estadificación por creatinina, como vimos recién. Lo segundo que entonces nosotros nos llega el paciente, estadificamos. Decimos estadio 1, 2 o 3. 2. Se me pasó. Está muy sensible. Segundo, miramos y decimos, de las causas de insuficiencia renal, ¿cuáles son las potencialmente tratables? Entonces ahí miramos y vemos el output, la hipovolemia, las insuficiencias cardíacas. Hay un montón de las causas que lo que nosotros, cuando el paciente orina poco, lo que tenemos que hacer, y queremos aumentar el volumen urinario, por ahí tenemos que mejorar la parte cardiológica. Por ahí tenemos que sacar un tóxico. Por ahí es una glomerulonefritis y tenemos que tratar una glomerulonefritis. O sea que siempre, mientras nosotros estadificamos al paciente con insuficiencia renal, vamos viendo la causa para poder ofrecerle algún tratamiento. Y dentro de los tratamientos, viene esto que es lo que nosotros decimos aceleración y desaceleración, que son todas las fases que nosotros tenemos de resucitación de un paciente, que en las primeras 6 horas le damos agua, tratamos de darle líquido, lo hidratamos, ¿sí? Y después las otras etapas, la B, que es de 6 a 36 horas, ya es de desaceleración, ¿sí? La fase 3, que ya el paciente está en equilibrio, y en la fase D, que es una de las causas que más frecuentemente nos toca dializar el paciente que se sobrehidrató, no orinó, entonces necesitamos o que haya diuresis espontánea, o diuresis farmacológica, o terapia sustitutiva. Las preguntas que nosotros nos hacemos cuando tenemos un paciente con insuficiencia renal y pensamos que hay que hacerle terapia sustitutiva renal. Siempre las preguntas son, ¿cuándo empiezo a dializarlo? Número 1, indicaciones de diálisis. ¿Cómo lo dializo? Las modalidades que tengo. ¿Cuánto lo dializo? La dosis. ¿Hasta cuándo? Estas son siempre las preguntas que nos hacemos nosotros ante un paciente que necesita una terapia sustitutiva renal. Y no es fácil responder a todo esto, porque ya vamos a ver ahora cómo hay un interjuego de cosas que hacen que nosotros tengamos que decidir tomar distintas conductas. Cuando hablamos de cuándo, eso le llamamos timing. Y cuando hablamos de timing en insuficiencia renal, fíjense que lo primero y lo más importante, dice que no hay consenso para guiar a los clínicos. No hay consenso que a vos te digan, con esta creatinina tenés que empezar a dializar a un paciente. Cuando esta urea hay que dializar a un paciente. No hay consenso, ¿sí? Una cosa es dializar a un paciente de emergencia, que sería la primera opción. De hecho, el terapista nos llama a nosotros y dice, venía a dializarlo. ¿Por qué? Porque tiene un desequilibrio hidroelectrolítico que no lo puede manejar, una hipercalcemia que no la puede manejar, una acidosis, una hiponatremia, digamos. Decidir una diálisis cuando es de urgencia no es un desafío. El desafío es la segunda, es iniciar la terapia.
efectiva cuando el contexto del paciente es más amplio, cuando no lo necesita en forma de urgencia, como ahora vamos a ver, qué es lo que hay escrito respecto de eso. Y cuando hablamos de terapia sustitutiva en pacientes críticamente enfermos, fíjese que esto lo saqué de ahora, del New England del 2022, hay indicaciones de urgencia. Entonces, a esta diapositiva la podemos pasar rápido y decir, las indicaciones son estas, o podemos detenernos un poco y analizar la misma diapositiva, porque nos está diciendo que ante las indicaciones de urgencia de un paciente enfermo, dice, hipercalemia refractaria. Refractaria. Y sí que tengo que indicar un tratamiento. Acidosis metabólica severa refractaria. Edema pulmonar refractario. Quiere decir que siempre el médico terapista o el médico cardiólogo en la UCO tiene que poner todos los medios para que ese paciente no ingrese en terapia sustitutiva, porque la diálisis no es pavada, como vamos a ver. Entonces tenemos las indicaciones, bueno, después ¿qué dice? Las complicaciones de urgencia. Obvio, un paciente con pericarditis urémica, con encefalopatía urémica, es un paciente de diálisis de urgencia. Pero detengámonos en que las primeras opciones habla de refractariedad. Y las indicaciones urgentes en pacientes que no tienen AQI, fíjese que son intoxicación severa por litio, intoxicación por alcoholes, no sé si vieron ustedes, alcohol etílico, alcohol metílico, metaldehídos, todos los aldehídos. Yo he visto acidosis metabólicas graves, me parece que acá recibimos y que en el hospital seguro, por gente que tomó en forma, bueno, descuidada porque no supo anticongelantes de la nafta, que son aldehídos. Los pacientes llegan con acidosis metabólica severa, tenés que dializarlos de urgencia. Es decir, que las indicaciones de diálisis de urgencia ante una causa no renal son las intoxicaciones, pero aparecen los salicilatos y aparecen la metformina. ¿Sí? Quiere decir que entonces, la revista nos dice, se impone el tratamiento de la condición clínica subyacente más el desequilibrio antes de considerar la refractaria. Y acá me quiero remitir al último artículo del Lancet de 2018, que acá le saqué el abstract, que comparan pacientes que entraron con severa acidosis metabólica en la unidad de terapia intensiva, con pH menos de 720, con bicarbonatos menos de 10 y con CO2 dentro del valor normal, es decir, con acidosis metabólica pura, de distintas causas, con el SOFA de 4 para arriba y con el ácido láctico de 2 milimoles hacia arriba, y evaluaron la mortalidad al 28 días, ¿sí?, con tratamiento de la acidosis metabólica, con bicarbonato de sodio y sin tratamiento. Y el único grupo que vieron que mejoró la mortalidad, el paciente que tenía insuficiencia renal. Cuando evaluaron cuáles son los grupos, ¿por qué digo esto? Porque una severa acidosis metabólica láctica, la producción de ácido láctico en un paciente en shock, supera la posibilidad de poder movilizarlo nosotros, eso lo saben ustedes bien. Una acidosis láctica, cuando es grave, no lo podés manejar, porque en realidad la falta de oxígeno es lo más grave de todo que le está pasando. Por más que vos lo dialices, no lo podés estabilizar. En cambio, cuando la causa es, entre otras, urémica, le podés dar una chance. Por eso dice que el manejo médico con bicarbonato endovenoso se asoció a mejora de la supervivencia en los grupos de pacientes que tenían insuficiencia renal aguda. Incluso
no requiriendo terapia sustitutiva renal. Quiere decir que miren qué importante que es, como dijimos nosotros, que tiene que ser refractario. Entonces volvemos a la gran pregunta. ¿Cuándo iniciar diálisis si la indicación no es absoluta? Si la indicación es absoluta, como dijimos muchas veces, la indicación la hace el médico intensivista. Se llama para dializar porque el paciente está con severa acidosis, está con hipercalemia, no se puede manejar, está sobrehidratado. Ese no es un desafío. El desafío para nosotros es, como dije recién, ver el contexto del paciente y ver ese contexto cómo lo puedo mejorar con una terapia sustitutiva. ¿Sí? Pero también nos interesan las tendencias a la hora de tomar las decisiones de diálisis. ¿Sí? Fíjense, las condiciones pueden ser un paciente sobrehidratado que está con nutrición parenteral y orina, pero no orina lo suficiente para, entonces el paciente está sobrehidratado, ¿sí? Y la nutrición parenteral la necesita, pero no orina lo suficiente. Hay pacientes que orinan 1 litro, 1,5 litros, y vos necesitas que orinen 3 litros. Un paciente que te vas a anticipar y que vas a tomar la decisión de hacerle diálisis sin necesidad de una terapia de urgencia. Otra condición clínica puede ser un paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto que está oligoanúrico, que sí, son condiciones que a veces no son urgentes, pero hay que sentarse y pesarlas. Y las pesamos en general junto con el médico de terapia, cuál es su situación. Cuando hay condiciones, un síndrome de lisis tumoral con acidosis. No sé si ustedes han visto acidosis asociada a lisis tumorales. Yo he visto acidosis, tremendas acidosis, donde nosotros no necesitamos que el paciente llegue a una acidosis grave, que llegue a tener menos de 7,20 o 7,10 de pH. Nosotros ya vamos viendo que antes de iniciar la terapia antineoplásica, ya el paciente viene con cierto grado de acidosis. Ese es un paciente que hay que dializarlo en forma precoz. No podemos esperar que el paciente se desbarranque. Y una de las condiciones más importantes por la cual hay que dializar el paciente es esto que dijimos, la etapa de desaceleración. Donde ya el paciente vimos que queremos movilizarle líquido, no orina lo suficiente, ¿sí? No hay diuresis espontánea, no lo logramos hacer con diuréticos de asa, entonces se impone hacerle la diálisis. ¿Por qué? Por todos los efectos nocivos que tiene la sobrehidratación sobre el cuerpo. Y ahí vemos que da el edema cerebral, todo lo que puede dar, el edema pulmonar, el edema renal, que es algo bien conocido, todos los órganos que están encapsulados y que se dematizan y que no pueden crecer. Entonces favorecemos la insuficiencia renal en un paciente que no orina y que está sobrehidratado. El edema tisular, el edema intestinal, la congestión hepática y el edema miocárdico. Entonces, una de las situaciones que nos lleva a nosotros a terapia sustitutiva es el estado de sobrehidratación. Y es bien conocido que la sobrecarga hídrica está asociada a mortalidad general, como lo vemos acá. Fíjense cómo sube la mortalidad a medida que aumenta la acumulación de fluidos. Esto en pacientes en general, no son pacientes con insuficiencia renal. Y si tomamos los pacientes con insuficiencia renal, fíjense también cómo la tendencia es aumentar la mortalidad aunque esté en terapia de reemplazo. Otro tema que nos ha convocado tanto a los nefrólogos y también, ¿por qué no?, a los médicos intensivistas. El momento de inicio de la terapia sigue siendo, como dice ahí, controvertido. Nosotros podemos decir, la diálisis puede ser temprana o puede ser tardía. Pero ¿a qué le llamamos temprana y a qué le llamamos tardía?
¿A qué le llamamos? ¿A un valor de la urea? ¿A un valor de la creatinina? ¿El tiempo que el paciente lleva oligoanúrico? ¿El tiempo que está? O sea, no queda clara a qué le llamamos temprano y tardía del inicio de la diálisis. Sin embargo, fíjense, Davenport tomó acá en este trabajo, donde también habla de qué le viene mejor al paciente, si una diálisis tardía o una diálisis precoz, y mira los trabajos del 2002 hasta el 2015, son distintos trabajos, y fíjense a qué le llaman temprana y tardía. A un numerito que nos dice la urea. Esta de profiláctica y tardía, estuve mirando el trabajo, son pacientes que entraban con creatinina un poco de alta, 2, y eran sometidos a una cirugía cardiovascular. Y los dializaban precozmente, eso le llamaban profiláctica. ¿A qué le llamás tardía y temprana? ¿A un índice, a una diuresis? ¿A un estadio de la insuficiencia renal, 1, 2 o 3? Fíjense, cuando algo es tan variado que no se puede medir porque es variado, ¿qué es temprano y qué es tardía? ¿Cómo sé yo a la hora de encontrarme con el paciente si esto es temprano y tardío? No sé. Sí sé que si el paciente tiene una indicación de urgencia de diálisis, lo voy a salir a dializar. Pero después es un análisis que hay que ir haciendo, y ahora vamos a ver por qué hay que ir haciéndolo. Y fíjense cuando miran la mortalidad, fíjense, temprana y tardía. Uno diría, si yo dializo a un paciente tempranamente y lo pongo en una mejor condición clínica, porque le mejoro la acidosis, le mejoro el sodio, el potasio, se va a morir menos. Pero fíjense, 31 contra 25. La mortalidad es mayor en la diuresis temprana que la tardía. Temprana, tardía. Acá sí, ¿ve? Hay una diferencia. Pero fíjense acá, temprana y tardía, la tardía es alta. Pero fíjense estos últimos 2 estudios, donde parece ser que dializar a un paciente tempranamente puede tener más riesgo de que se muera. O sea, que no es tan fácil. Estos son los otros trabajos. Imagínense la cantidad de trabajos que hay de diálisis temprana y tardía, comparativamente tratando de ver que se le puede ofrecer lo mejor, pero ante todo bajar esa mortalidad que dijimos tan alta. Estos son 3 trabajos, son todos franceses, algunos son multicéntricos, fíjense la cantidad de pacientes, 620, 488, un buen número de pacientes, donde evaluaron distintos, el diseño del estudio fue distinto, por ejemplo acá era 8 horas del estadio 2 versus dilatada o 12 horas en el estadio 3. Y ellos, después de este estudio, que es bastante importante, llegan a la conclusión que el momento óptimo de iniciar la terapia sigue siendo, no sigue claro. ¿Sí? Y que uno, retrasar a veces el inicio de una terapia sustitutiva, podría ser favorable con estrecha vigilancia del paciente. No dejarlo a librar. Y acá este mismo médico, que se llama Davenport, que lo encontramos en todos los trabajos de insuficiencia renal aguda, nos dice, a ver, hay un grupo de pacientes, que es este primer grupo, que entra tan grave que se va a morir con terapia sustitutiva, con diálisis, sin diálisis. De hecho ustedes lo ven en la terapia, son pacientes que entran tan graves que a veces uno ni los iría a dializar, porque es un paciente que ya está chocado con acidosis, es un paciente que se va a morir igual. Fíjense, se va a morir, no le vamos a cambiar nada. Con esto
con el costo tan grande que tiene poner un catéter, iniciar una terapia dialítica, todo eso el costo es muy grande, hablando de costo económico, ¿sí? Sin un efecto favorable. Vamos a tener otro paciente, especialmente los que les fallan un solo órgano, que es el paciente que lo único que tiene es insuficiencia renal aguda, donde le hagamos terapia temprana o terapia tardía, tampoco va a tener, porque está muy bien, entonces va a aguantarse una tardía, pero también una temprana le viene bien. Quiere decir que nosotros el desafío lo vamos a tener en este grupo de pacientes, que es ese grupo que es muy difícil de definir, donde yo lo voy a mejorar con una terapia temprana, ¿sí? No tenemos consenso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los beneficios de una diálisis temprana? Mejor control de electrolitos, menos riesgo de sangrado, previene la encefalopatía urémica, remueve citoquinas inflamatorias, sepsis. Fíjese que la hemofiltración dice ahí que mejora la performance miocárdica y hemodinámica por remoción de citoquinas. Esto sería, pues, decimos nosotros, sería el beneficio de una terapia temprana, pero sin embargo ya vimos recién por todos los trabajos que no mejoran la sobrevida. Esperar puede ser una estrategia. Yo esta charla la vengo dando desde hace 20 años. Y cuando yo hablaba a mis compañeros y les decía, no hablábamos casi de la estrategia de esperar. Hablábamos de la estrategia del beneficio de la diálisis temprana. Sin embargo, en los últimos años han salido los trabajos donde dice que la estrategia de esperar puede ser buena. ¿Por qué? Porque dilatar el ingreso permite al riñón que se pueda recuperar, evitando toda la invasión que significa una diálisis. ¿Por qué? Porque cuando yo lo dializo, el paciente se hipotensa de cabeza. ¿Qué le pasa? ¿Sí? Aumenta el riesgo cardiovascular, que se muera por hipotensión. Pero ¿qué pasa con la hipotensión? Te produce el segundo y tercer hit al riñón, porque cada vez que se hipotencia el riñón, menos probabilidades de que el paciente pueda salir adelante, porque la necrosis tubular aguda se sigue manteniendo en el tiempo. ¿Sí? Muchos pacientes hacen complicaciones por la colocación del catéter. El catéter no funciona, trombosis, infección, endocarditis infecciosa por catéteres de diálisis, hipofosfatemia, hipocalemia. Quiere decir que lo que nos están diciendo estos últimos trabajos, que mirar y esperar puede ser una buena opción. Por supuesto que depende del paciente, y ahí está la condición del clínico y de la experiencia y del nefrólogo, de poder decidir cuál es el paciente que nos permite esperar y cuál es el paciente que tengo que dializarlo antes. ¿Sí? Pero fíjense que muchos pacientes tardíos, dentro del último grupo que yo les mostré de Davenport, ellos vieron que los pacientes se recuperaban, no necesitaron diálisis, nunca, y se recuperaron. O sea que hay un grupo de pacientes, incluso a pacientes que les puede ir muy mal porque se mueren de otra cosa, que el riñón lo recuperaron solo. Es decir, que esperar y mirar puede ser una buena estrategia. Y entonces eso está bien, ¿sí? Está bien porque antes no hablábamos de esto, se los puedo asegurar que esto es nuevo. Bueno, finalmente hemos decidido dializar un paciente porque tenía criterios, porque nos pareció que esperar no era lo adecuado, porque había un desequilibrio que no lo podíamos manejar sin diálisis, un tóxico. Lo primero que hacemos es ponerle un acceso vascular. Los accesos vasculares, ahí están las características, tienen que ser un catéter específico para esa finalidad, no se puede cualquier catéter, porque lo más importante es el flujo de sangre que nos otorga el catéter.
Un catéter que nos otorga un mal flujo de sangre, todo anda mal, va a haber que sacarlo, hay más riesgo de infección, se manipula muchas veces esto, y eso más riesgo de infección. Y acá están lo que nos dicen las guías CADIGO, siempre primero usar la vía yugular derecha, y siempre usar la vía yugular derecha, tratar de la femoral también, ¿sí? El problema de la femoral que al 5.º día, pero es un excelente acceso, se puede comprimir en un paciente que sangra, entonces es bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Como vía. Después la yugular izquierda y la subclavia como última opción por todos los riesgos que tiene la vía S. Entonces vimos cuándo, ahora vamos a ver qué modalidades de diálisis vamos a hacer. Entonces, si tenemos acceso a la diálisis peritoneal, yo cuando hice la residencia de clínica médica, hacíamos nosotros la diálisis peritoneal. Hacíamos nosotros, en la terapia intensiva poníamos un catéter de peritoneal, un catéter rígido, y dializábamos. No había hemodiálisis en ese momento en el lugar que yo hice la residencia. Y los pacientes andaban regios peritoneal. Es decir, que es una opción que nosotros no la tenemos. Hoy en día ya no se usan más los catéteres rígidos, se usan los catéteres flexibles, como el electrónico. Pero hay lugares y hay muchos trabajos, y hay trabajos hechos en COVID-19 de diálisis peritoneal en insuficiencia renal aguda. La otra opción son las terapias de reemplazo extracorpóreo. Yo lo que quería mostrarle acá, que cuando nosotros vamos a decidir una terapia extracorpórea, ¿sí? Fíjense, otra cosa que nos interesa es el escenario clínico. Acá tenemos 4 opciones, A, B, C y D. El síndrome cardiorrenal, el fallo de un órgano único, ¿sí? Y las otras son las sepsis. Las más comunes que tenemos que dializar en general son sepsis. Pero muchos son fallos cardíacos, edema agudo de pulmones hipertensivos que no orina, ¿sí? Entonces nosotros, a la hora de decidir la modalidad dialítica, qué modalidad vamos a elegir para ese paciente, nos interesa este escenario clínico, ¿sí? Entonces vamos a ver que arriba, en shock séptico, fíjense qué interesante. Fíjense, esto está publicado en un seminar. Fíjense que acá, si vos tenés el paciente eubolémico acá, siempre partimos de un paciente en general que está hipervolémico, pero al paciente que hay que dializarlo con un shock séptico, muchas veces le vamos a tener que pasar líquido y va a terminar la diálisis más sobrehidratado. Y fíjense que esto se ve acá. Paciente más líquido, y después cuando el paciente ya sí está mejor, se le puede empezar a sacar líquido. Fíjense que estas 2 opciones serían para la sepsis severa y para el shock séptico. Son pacientes que no les podemos ultrafiltrar. Nosotros le llamamos la palabra ultrafiltrar. No le podemos sacar líquido, y por el contrario, muchos pacientes terminan la terapia más sobrehidratados de lo que empezaron. Ahora te quería dar un poco de locro. Con mis locros. ¿Pueden silenciar allí? ¿Pueden silenciar? Había hecho, pero ¿qué había hecho para vender eso? No, yo lo quería hacer. No la veo, pero bueno, ahí se callaron. Entonces vemos los escenarios clínicos y decimos, el primer escenario, el que está en azul, qué difícil que es dializar estos pacientes. Y fíjense que la propuesta de ultrafiltración, que está acá y acá, es 100 mililitros hora. ¿Cómo hacemos para sacarle
en una diálisis de 4 horas, 100 mililitros de agua. Posible. Por eso son pacientes que muchas veces terminan más sobrehidratados de lo que empezaron. Pero distinta es la opción esta, donde nosotros tenemos el paciente con el síndrome cambio renal, que es muy sencillo, ultrafiltrar, y si nosotros vemos, podemos ultrafiltrar hasta 500 mililitros hora. A este paciente le podemos sacar un montón de líquido, porque se la banca. Y este también, en general el paciente que tiene fallo de un solo órgano, que no está séptico, que no tiene otra falla, es más fácil tratar. Quiere decir que el escenario clínico de una manera u otra a nosotros nos va diciendo cuál es la mejor terapia para ese paciente. Pero fíjense qué interesante que es esto, porque el escenario clínico y el estado de sobrehidratación tienen que ver con esto, que se llama, fíjense, arriba tengo un paciente normal, diríamos, con un glicocálex intacto, ¿sí? Con un intersticio normal, ¿sí? Con una matriz extracelular normal, donde el paciente, yo le puedo sacar líquido y el paciente empieza a retener líquido del intersticio. Pero es muy distinta esta segunda opción, la que está acá abajo, donde hay edema intersticial, donde el fluido yo se lo saco al ultrafiltro de la vena. Pero acá tengo toda la zona esta, el edema intersticial enfermo, hace que el refilling, que sería el llenado, que eso ustedes lo han visto cuando hablan del tema de la sepsis, es decir, el paciente que tiene edema, está edematoso y que está séptico, no lográs reponer volumen en la misma cantidad que se lo está sacando, entonces el paciente se hipotensa enormemente. Entonces, esta es la explicación por la cual es más fácil sacarle a un paciente que está sobrehidratado y que no está séptico, a uno que está séptico. Fíjense, no tiene proteínas del plasma, la permeabilidad capilar está aumentada, está reducida la capacidad de absorber proteína, y acordémonos que si no se lo sacamos nosotros, el sistema linfático no puede lograr. Entonces, esto hablo para el edema intersticial, pero estamos hablando de edema pulmonar, de edema en todos los órganos, ¿cierto? Y ahora, para entrar un poquitito más en lo que es la diálisis, tenemos que hablar, para que conozcan un poco, cuáles son los mecanismos por los cuales una membrana semipermeable permite que se produzca la diálisis. Este es un filtro de diálisis, el filtro está lleno de fibras huecas, acá están las fibras huecas, acá hay una, ¿sí? Las fibras huecas están en el centro del filtro, acá, y están todas rodeadas por líquido de diálisis, ¿sí? Acá vemos los distintos tipos de... Esta es una fibra hueca cortada. Fíjense la característica de la fibra cuando miramos el grosor de la fibra, encontramos que se parece a una esponja. Esa es característicamente una fibra, una membrana sintética. Son como esponjas. Distintos son las celulósicas. Las celulósicas son como papel, son como superposición de una fibra sobre la otra, ¿sí? Y en general la densidad de la fibra es alta, hay mucha densidad de fibra, y alrededor se produce lo que se llama el baño de diálisis, para producir por el mecanismo que ahora vamos a ver, la diálisis. Fíjense, esta es una membrana de diálisis, este es el líquido de diálisis, ¿sí? Los mecanismos por los cuales una membrana dializa, el mecanismo más importante es el de difusión. La difusión es cuando una partícula o un soluto
va desde una zona de menos concentración, de mayor concentración, a una de menor concentración. Lo hace a través de una membrana semipermeable, y las partículas que más filtran de esta manera, o que más difunden, son las partículas de bajo peso molecular. ¿Cuáles? El sodio, el potasio, el fósforo, la urea, la creatinina, el ácido úrico, son todas partículas de bajo peso molecular. Pero del otro lado, necesito el líquido de diálisis, donde está equilibrado, pero que no tiene urea, tiene un potasio normal, para que se produzca por difusión el cambio de solutos. La composición del agua de diálisis, tratamos de que sea agua pura, para eso ustedes van a ver que las traen en bidones. Los bidones se sacan de allá de agua pura. Si ya lo ponen en un bidón, no hay agua pura. Pero bueno, se trata de que el bidón se establezcan todos los procedimientos necesarios, enjuague el bidón con cloro, lavado, bueno, todo para que venga el agua con la mejor calidad bacteriológica que se pueda decir, porque es la que le va a tener el líquido de diálisis. Y el líquido de diálisis lo prepara la máquina, que tiene una bomba proporcionadora, que proporciona, por ejemplo, por decirle algo, 40 litros de agua, 1 litro de líquido de diálisis, que está ya preparado, preformado, donde la composición, el buffer es el bicarbonato. Como buffer se han usado un montón de cosas. Cuando yo hacía diálisis en mi inicio usábamos acetato, y necesitamos que el acetato se transformara en el hígado en bicarbonato. Entonces ese paso hacía que el paciente muchas veces los primeros minutos estuviera con más acidosis todavía, hasta que se transformaba en bicarbonato. Entonces el paciente tenía mucha inestabilidad hemodinámica. Y todo lo que se ha tratado de hacer estos años es tratar de ver si al paciente lo podemos estabilizar hemodinámicamente, para que primero se aguante la diálisis. Y después buscar otras alternativas donde el paciente no se hipotense tanto, que ahora la vamos a ver. Estamos entonces del otro lado, tenemos potasio, antes usábamos 2, ahora usamos 4 de potasio del otro lado. Se decidió de que muchos pacientes hacían arritmia por el cambio de potasio, entonces antes usábamos 2 porque decíamos no, muchos pacientes están hipercalémicos. Pero después se vio que no era beneficioso y que había arritmias y paros cardíacos asociados al cambio tan rápido, porque no solamente el desequilibrio se produce porque le baja, sino porque le baja rápidamente. Y fíjense que otra de las cosas que tenemos ahora en los líquidos de diálisis es glucosa, que antes no teníamos. Eso ya se usa la glucosa universalmente para evitar que el paciente haga hipoglucemia, porque esa también era otra de las causas de descompensación hemodinámica del paciente. Después tiene calcio, tiene sodio, magnesio, ¿no es cierto? Y acá tenemos cómo la sangre va en un sentido y en contracorriente va el líquido de diálisis. Esta es la diálisis que hacemos nosotros en todos lados, ¿sí? Ahora vamos a ver. Acá está, sale la sangre a través del circuito extracorpóreo, pasa por una bomba que lo hace que vaya a un flujo alto. El flujo alto se usa en general para evitar que se trombose el circuito. Si no, lo ideal sería usar flujos más bajos, pero se nos trombosa todo. Entonces, los solutos, entonces dijimos que con una hemodiálisis intermitente se remueven por diferencia de concentración, que el mecanismo es la difusión y que requiere líquido de diálisis del otro lado. Las diálisis son cortas, 3 a 4 horas. O sea, esa es la diálisis que nosotros hacemos. Acá se produce una eliminación rápida de soluto, y esta diálisis sería indicada, tiene buena indicación, sobre todo a un paciente que le queremos bajar el calcio, que le queremos bajar el potasio,
que le queremos mejorar la acidosis metabólica, porque lo dializamos contra bicarbonato. Y sí que sería esa una buena indicación. Pero ahora vamos a ver cuáles son los problemas. Pero bueno, acá dice que las diálisis son cortas, etcétera. Este es un sistema Genius que tiene Fresenius, no lo tenemos nosotros, porque el problema que tenemos nosotros es que no tenemos lugar para guardar las máquinas. Entonces las máquinas andan dando vuelta por el sanatorio, no sé, tenemos dónde ponerlas. El sistema Genius necesita esto que se llama Preparator, que necesitas agua, toda una maquinaria para preparar, y la máquina de diálisis, fíjense que tiene incorporado, porque vos preparás acá el líquido con el que vas a dializar y llenás esto. Pero bueno, yo lo pedí un montón de veces porque es cómodo y vos podés preparar una diálisis personalizada, es decir, si este paciente dice quiero ponerle más de esto, menos de lo otro, podría ser, pero ya dijimos que el sanatorio no tiene lugar, menos lugar hay en el hospital o en la clínica Roca, ni hablar, no hay lugar en ningún lado para guardar todo este sistema. Así que nos vamos manejando como podemos. Acá está, pero ¿qué es lo bueno de la hemodiálisis intermitente? Uno, los pacientes pueden movilizarse. Y vos le hacés la diálisis, después de las 4 diálisis, lo llevás a hacer la tomografía. Se pueden dializar varios pacientes en un día con la misma máquina. Beneficio para quien hace la diálisis. Menos posibilidades de coagulación del circuito, porque usás bombas altas, ¿sí? Y rápida caída del tóxico o mejoría del equilibrio ácido-base. ¿Cuál es el problema? Que necesitas personal especializado, porque ya vamos a ver que las otras terapias que se llaman lentas, las hacen las enfermeras de la terapia intensiva. No viene nadie de afuera a hacérsela, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Lo negativo es que tienen inestabilidad hemodinámica, como dijimos recién, y sí que nos provoca dificultades para remover fluidos. Ya dijimos que no podemos remover más de lo que... los rápidos cambios hidroelectrolíticos y de solutos nos implica que nos da problema con el paciente. ¿Por qué? Y porque nosotros desearíamos hacer una terapia, y si estamos intercambiando una terapia de 4 horas por un riñón que funciona 24 horas. Entonces, por eso es que se trataron de hacer lo que se llaman las terapias lentas. Con el fin de evitar la inestabilidad hemodinámica con todos los riesgos, el primer hit, el segundo hit renal, todos los riesgos de los desequilibrios hidroelectrolíticos, la posibilidad es de hacer una terapia lenta. Y las terapias lentas no se hacen acá, pero por ejemplo en la Pasteur de emergencia hacen terapias lentas. Ellos tienen terapias lentas, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son las terapias lentas. Esta es una terapia lenta. No se usa líquido de diálisis. Se usa un filtro de alta porosidad, donde el intercambio, no hay intercambio, dije intercambio pero no hay intercambio, donde el pasaje de partículas se realiza por un mecanismo que ya no es difusión, sino convección. Yo aplico presión a un lado y pasa todo el fluido sanguíneo, de sangre, o plasma, sin albúmina, sería suero. Pasa todo para el otro lado, yo le voy removiendo lo que quiero en volumen, ahora vamos a ver bien los volúmenes de remoción, ¿sí? Pero yo le voy a tener que ir reponiendo, porque son terapias lentas de 24 horas. Entonces lo tenemos al paciente conectado con un hemofiltro, se llama hemofiltro, son
son fibras espectaculares de polisulfona, que hacen que las 24 horas el paciente esté perdiendo líquido con una presión, y yo le voy reponiendo lo que necesita reponer. Qué sé yo. Los volúmenes son impresionantes. A ver si está acá el volumen. Un hemofiltro puede remover 35 a 40 litros por día de sangre. Remueve, le va sacando, lo cual significa que, por ejemplo, si yo al paciente le tengo que sacar 3 kilos en 24 horas, maravilloso, porque en 24 horas, no en 3-4 horas. Le pongo el hemofiltro, le pongo para que saque, por decirle algo, 35 litros, y le repongo 33 o 32. Entonces le hago una ultrafiltración neta de 3 litros, lo que yo necesito. ¿Cuál es el beneficio de esta terapia? La estabilidad hemodinámica. Entonces, esto que se usa en casi todos lados, cuando yo buscaba estos trabajos para mostrarle a usted, todos aparecen todas terapias continuas, porque ya en casi todos los lugares, muchos países del mundo se usan terapias continuas. En Estados Unidos un 90% estuvieron mostrando, por ejemplo, en COVID-19, qué porcentaje, bueno, nosotros acá usamos, por decirles algo, después lo voy a ver, 20% de terapias híbridas, pero bueno, casi no usamos continua, acá en el sanatorio, en Roca nada, porque no tenemos forma de hacerla, pero en muchos países se usa como primera opción la terapia continua. Y si ustedes fíjense, remueve urea, proteínas, potasio, todo lo que tiene que mover, fósforo, pero remueve otras proteínas de mayor peso molecular, porque ya no depende de la diferencia de concentración, sino depende de la convección y de la fuerza que le pongo yo adentro de la fibra para que pase todo lo que tenga que pasar. Estas terapias remueven citoquinas, que son proteínas más grandes, ¿sí? O lipoproteínas, o otras cosas que no conocemos, que se beneficia también mucho el paciente. Ahora vamos a ver, por ejemplo, esta terapia es buena para la remoción de mioglobina, que nosotros sabemos que las patologías que se producen en insuficiencia renal aguda con mioglobina, las removemos mejor con esta técnica, ahora la vamos a ver. Fíjense que adentro queda siempre la albúmina. La albúmina queda adentro, ¿sí? Fíjense que las proteínas de mediano peso pasan un poco. Cuando miramos el otro ejemplo recién de la hemodiálisis no pasaba ninguna de mediano peso, ¿sí? Entonces vemos algunas proteínas o algunos elementos que no sabemos, que no son medidos y que podrían beneficiarle mucho al paciente. No hay líquido de diálisis y la albúmina la retenemos. No pierde albúmina el paciente, a pesar de que siempre se dice que pierde un poquito de albúmina. ¿De qué depende esto? Del cutoff, se llama así, cutoff, que es del tamaño del poro, que hace que en el hemofiltro el tamaño sea más grande, aplicas presión y sacas para afuera todo lo que pensás que necesita sacar el paciente. Esta es bueno que las conozcan. Acá tenemos una hemofiltración continua. Fíjense que es una bomba que saca, igual que la otra, pero acá hay otra bombita más, una segunda bombita que le está metiendo fluido en forma permanente, porque dijimos que es de 24 horas y que le estoy removiendo, fíjense, 20 a 35 mililitros kilo hora. Esa es el efluente, se llama efluente. Lo que yo obtengo de ese paciente, por supuesto que todo se va pesando, las máquinas son espectaculares. Vos ves cómo va pesando el fluido que le va sacando, y la máquina sola le va regulando y le va poniendo a través de un sistema, ves que puede ser o antes o después del filtro.
Fíjense, usa flujos sanguíneos bajos, mueven muchos solutos todos por convección, elimina sustancias de mayor peso molecular, dura 24 horas, ¿sí? La tasa de remoción de líquido es baja, entonces no me produce inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Y requiere líquido de reemplazo, o acá o acá, ¿eh? Un efluente, reemplazo del líquido que se le va sacando al paciente. ¿Conocían ustedes esta terapia? No. ¿Cuáles son los beneficios de una sobre otra? Entonces produce buena estabilidad hemodinámica. Personal no especializado, deja una enfermera al paciente las 24 horas. Agarra una enfermera de terapia intensiva, la capacita, se la dejan ahí, que a cada rato va y mira cuánto. La verdad que la terapia, al ser tan lenta, el problema ¿cuál es? Que las bombas de sangre muy bajas producen coagulación en los circuitos, entonces hay que cambiar el filtro, te aumentan las presiones, y bueno, por supuesto, es lógico, ¿eh? Son tratamientos prolongados. Acá están los pesos moleculares, les traje para que ustedes vean lo que remueve una hemodiálisis, ¿eh? Fíjense que la hemodiálisis remueve la vancomicina, endotoxinas, PTH, B12, moléculas medianas. La hemofiltración remueve la mioglobina, que nos viene bien para algún tipo de patología, y la plasmaféresis, que nos remueve todo. Por eso cuando usamos plasmaféresis por filtración, sí o sí tenemos que devolver la albúmina al 4%, porque si no nos quedamos con el paciente sin albúmina. Después están los hemodiafiltración. Se remueve fluido, muchísima cantidad de fluido, se remueve hasta 20 litros en un paciente que se hace el tratamiento durante 4 horas. Pero esto lo usamos en pacientes crónicos. Esto sí tenemos nosotros un montón de pacientes con unas máquinas especiales que le hacen hemodiafiltración. Por un lado se dializan y por otro lado remueven una cantidad de volumen plasmático que es hasta 22, 23, 24 litros en una diálisis. Pero el paciente crónico con estabilidad hemodinámica, todo. No, se las traigo para que ustedes sepan, pero no viene al caso porque prácticamente no se usan. Entonces ahora vamos a ver, espérenme, me pasa muy rápido. En el medio están las que se llaman terapias híbridas, que yo también se las traigo porque ustedes van a ver el SLED con doble D, el PIRT, son todas terapias híbridas, que son tratando de, como dice ahí, optimizar las ventajas y minimizar las desventajas de ambas modalidades. Se trata de eliminar solutos como si fuera una diálisis extendida. Una diálisis que le pongo 100 a la bomba, lo dializo 8 horas. Muchas de estas que yo le decía híbridas o SLED, que le llamamos nosotros, se usaron en COVID. Muchos usaron COVID en la Argentina, incluso centros de Fresenius usaron terapias híbridas. Pero bueno, 8 horas tenía que tener una enfermera dializando un paciente. Eso a veces te pone un freno a la terapia porque no tenés una enfermera 8 horas. Pero son terapias en el medio, están en el medio, con unos filtros muy permeables, que los tenemos por supuesto, y que son diálisis que duran, la ultrafiltración es bajita, pero duran 8 horas. Esta no se han hecho acá, incluso con COVID, por un problema de costos. Es de costos. Nadie dice que no es mejor una que la otra. Entonces, cuando miramos acá,
para ir ya como cerrando y que ustedes tengan como un pantallazo de lo que es, si nosotros queremos remover fluido, vamos a andar bien con una hemodiálisis intermitente, que le vamos a sacar líquido. Si queremos tener un buen clearance de urea, vamos a usar la hemodiálisis intermitente, porque la verdad que le saca. La urea pasa así, una molécula muy chica. Si tenemos hipercalemia también, pero en la medida que empezamos a tener inestabilidad hemodinámica, deberíamos hacer las terapias lentas, porque le dan estabilidad hemodinámica al paciente, y ni hablar el paciente con edema cerebral, que les quede claro que es un paciente. Ahora vamos a ver otras terapias de soporte de la falla hepática aguda fulminante. La paciente con edema cerebral o con encefalopatía hepática asociada a fallas hepáticas fulminantes son los de más riesgo, y el hepatorrenal. Sí, no siempre tienen que ser fallas agudas, están las fallas crónicas reagudizadas, y son ellos la del riesgo y los pacientes con trauma cerebral. Esos pacientes deberían ser todos sometidos o a terapias híbridas o a terapias continuas. Nunca hemodiálisis intermitente, porque usted sabe que la célula cerebral es como que el cerebro es como una célula. Entonces se desmatiza y se desematiza de acuerdo a los cambios hidroelectrolíticos, el sodio, el agua. Entonces no deberíamos nosotros hacer una terapia rápida a un paciente con edema cerebral, porque lo que vamos a lograr es más edema y riesgo de muerte. Así que el edema cerebral sería la patología concreta por la cual nosotros deberíamos hacer una terapia lenta o híbrida. Esto es lo mismo, yo se los traje porque... Bueno, y por último, ¿cuánto? ¿Cuánto es otra de las preguntas que nos hacemos? ¿Cuánta diálisis hay que hacer en un paciente? ¿Hay que dializarlo todos los días? ¿Hay que dializar un día sí, un día no? Eso es dosis de diálisis. Y la dosis también viene cambiando muchísimo. Cuando yo daba esta clase, hará 7, 8 años atrás, yo indicaba la diálisis. Yo la indicaba 4 veces por semana. Porque había trabajos que decían que en un paciente agudo, estable hemodinámicamente, iba a andar mejor con la diálisis. Entonces la ponía la diálisis lunes, miércoles, viernes y sábado. Todos los pacientes agudos que dializaba CETI dializaban 4 veces en la semana. Después eso se fue modificando y ahora lo vemos nosotros acá en este trabajo. Lo importante es siempre conocer qué dice la bibliografía, no manejarnos con nuestra experiencia. Yo siempre digo, la experiencia de uno es lo más importante que uno tiene, por supuesto. Es decir, si vos mirás y decís cuál es la mejor terapia para un paciente agudo, y la que vos mejor sepas hacer. No te vas a meter a hacer una terapia lenta si no sabes hacerla. Hacé la que sabes hacer. O sea, siempre en esto es muy importante el entrenamiento que tenga el grupo médico y de enfermería. Que una enfermera sepa chequear un catéter, sepa cómo se moviliza un catéter para que funcione mejor. Eso es importante. Después lo demás a veces no lo tenemos, no contamos con eso. Pero bueno, es importante sí saber qué es lo mejor para el paciente. Hoy en día, y les resumo esto, se dice que solamente con 3 veces por semana una terapia dialítica en un paciente agudo, con un solo órgano enfermo, que es el riñón, sin sobrehidratación, sin distrés respiratorio, sin otra patología, tiene que andar bien, con 3 semanas, 3 veces por semana, 4 horas, 3 veces por semana. Y para las terapias lentas, ya está visto, porque antes, yo cuando estudiaba me decía que tenía que usar terapias de 45 mililitros kilo hora, o sea, hacer la terapia que se llamaba intensiva, porque y después se vio que el paciente con terapias tan intensas, tan intensivas, tiene el fósforo bajo, el potasio bajo, hacen arritmias y corren más riesgo.
Entonces ahora lo que nos dicen las guías nefrológicas es que la dosis de terapia renal continua tiene que ser de 20 a 25 mililitros kilo hora para los que hacen terapia. ¿Qué es lo ideal? Es lo que dice el cuadro. Las terapias no son antagónicas. Lo ideal es, empezamos a dializar a un paciente que está mal, hemodinámicamente inestable, está séptico, está ventilado, sobrehidratado, hay que sacarle agua, está séptico, hipotenso, necesita vasoactivos, hagamos una terapia lenta o continua. El paciente mejora, se pone mejor, usemos un SLED, una terapia intermedia. El paciente termina de mejorar, usemos una hemodiálisis intermitente, que sí que no son antagónicas. Lo ideal es darle a cada uno lo que necesita, como dice acá. Empezar con esta, hasta que primero las lentas, seguir y seguir y seguir, y si el paciente no recupera, quedará en hemodiálisis. Pero es interesante que ustedes sepan este concepto. Y aprovecho esto y ya termino para hablar un poquito de lo que son las terapias extracorpóreas, que muchas veces son sistemas de sostén del órgano hasta que el órgano se recupera. Y como tal, la terapia dialítica es una terapia de sostén, hasta esperando que el órgano se recupere, si se recupera. Pero como dice acá, los equipos de cuidado intensivo deben saber que hay otras terapias y que si pudieran hay que incorporarlas, pero hay que saber que existen. Entonces vamos a ver acá rápidamente las últimas diapos. La falla hepática aguda. Es la forma más letal, la falla hepática fulminante, por distintos motivos, por vía tóxica, hepatitis, etc. Las anormalidades químicas más frecuentes, ahí dicen elevación de la bilirrubina, sales biliares, amonio, lactato, ácidos grasos libres, falsos neurotransmisores. Todo eso se pueden remover con terapias de reemplazo. Ahora la vamos a ver rápidamente. Nosotros necesitamos un paciente con falla hepática aguda, un soporte metabólico, siempre la nutrición, un soporte hematológico y la terapia de reemplazo. ¿Para qué? Es un puente o hacia la recuperación o hacia el trasplante. En hepatorrenal, el sentido lo tiene si nosotros vamos a hacer una terapia de soporte, porque el paciente está en lista de espera, porque tiene una patología crónica y tiene la posibilidad de darle otra chance al paciente. Entonces, en esos casos, para las crónicas descompensadas, como dice acá, están estas terapias de soporte que tienen distintos nombres, pero que en general el concepto es el siguiente. Fíjense acá, esta terapia es, creo que esta es la PAP, sale la sangre del paciente, pasa por un plasmafiltro, ese plasmafiltro le saca la albúmina, el plasmafiltro le saca la albúmina, dijimos que la albúmina sale con el plasmaflow, el plasmafiltro de plasmaféresis. La albúmina pasa después por otro cartucho, donde retiene todo lo que son lo que dijimos recién, la bilirrubina, el amonio, etcétera, etcétera, y se le devuelve a un paciente, porque muchos pacientes hacen falla hepática y falla renal, eso lo conocen muy bien. Hay otra técnica más, que se las muestro para que ustedes sepan, que es la técnica MARS, que es una diálisis que se llama de albúmina. Fíjense, dos filtros en paralelo, uno que es de hemodiálisis y otro de diálisis que saca la albúmina para afuera, y la albúmina después la pasa por estas columnas de adsorción, donde quedan todos los elementos retenidos. Hay otra técnica más, bueno, acá explica un poquito. La Prometheus, esta es una de las que más se usa, en el italiano usan esto, que se llama sistema Prometheus, donde también
Vemos que hay 2 filtros acá, uno tras el otro, acá en paralelo, ¿sí? Donde sacamos, fíjense que un filtro es de hemodiálisis y después viene el otro filtro que saca la albúmina y las pasa por la absorción. La idea es que ustedes sepan nomás que esto existe. Este es un caso clínico que explica que una mujer hace un postoperatorio y primero hace shock, insuficiencia renal, después del shock hace la insuficiencia hepática aguda por shock. Y después hace un distrés respiratorio y la mantuvieron con vida gracias a las terapias de soporte hasta que la mujer se recuperó a los 14 días, pero tuvieron que hacer esta intervención para el hígado y luego otro más para eliminar citoquinas y endotoxinas. Entonces está interesante ver cómo un paciente con terapias de reemplazo hasta que fue recuperando sus propios modos. Bueno, me parece que esta es la última. Sí, porque esta ves miren las cantidades de terapias de reemplazo que hay. Eso ustedes tienen que saber que existe. Ojalá que algún día ustedes los de terapia puedan rotar por lugares donde puedan ver todas estas terapias, ¿no? Yo no sé si hay Mars o si hay Prometeo en Neuquén, pero bueno, en Buenos Aires obvio que sí. Y si hay terapias lentas en la Pasteur, es el único lugar en Neuquén que hace terapia. Así que bueno, eso es todo, chicos. Espero que por lo menos le incorpore otra visión más que el aparatito de diálisis, ¿viste? Sino que hay otras formas de verla. Y que, a diferencia de lo que nosotros siempre vimos, a diferencia de lo que siempre hemos visto nosotros, de que a veces esperar a un paciente que está estable vale la pena, porque le damos la opción de recuperar. Y lo otro, que siempre buscar alternativas antes de hacer una diálisis, porque la diálisis ya vimos todos los riesgos que implica. Bueno. Así que bueno, listo. Gracias. No, por favor. Bueno. Está bien.